Bueno, la semana pasada vimos tres modelos de iglesia o tres modelos de cristianos con respecto a las misiones. Vimos que había ahí algunas iglesias tipo y algunos creyentes tipo Jonás. Vimos también que hay algunas iglesias tipo Jerusalén y vimos también que hay algunas iglesias como debe ser tipo iglesia de Tesalónica. Hoy quiero compartir con vosotros un texto que es, para mí, a mi entender, un texto que es todo un desafío para la iglesia del siglo XXI, por lo tanto también para nosotros. Dice en Hechos, en el capítulo 13, versículo 49, Hechos capítulo 13, versículo 49, dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Quiero ponerte un poco en contexto de este texto que acabamos de leer. Si tú lees el capítulo 13, el capítulo 13 es, por definición, es el capítulo más importante en cuanto a las misiones, porque aquí es cuando comienzan las misiones. En este capítulo la iglesia ya ha estado predicando, la iglesia ha sido esparcida, como vimos la semana pasada, la iglesia en Jerusalén había crecido de éxito, pero no había ido a otras partes. Y el Señor hace una persecución, permite una persecución, y la iglesia fue esparcida por todas partes predicando. Pero todavía no había llegado el momento de lo que nosotros contemplamos y conocemos como misiones. Y en el capítulo 13 comienza ya esa otra etapa, más extendida, más pronunciada, más definitiva en un sentido, que el de mandar ya a otras personas, a otros creyentes, a otras partes del mundo a predicar el Evangelio. Dice en el capítulo 13, en los versículos 1 al 3, dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí comienza con la visión de una iglesia, con la disposición de dos hombres que estaban muy bien en la iglesia en Antioquía, que estaban muy bien, que estaban haciendo su labor allí de enseñanza, de liderazgo en la iglesia, y sobre todo con el llamamiento del Espíritu Santo, comienza lo que conocemos como las misiones en la iglesia. Si tú lees el capítulo 13, es el primer capítulo donde vemos el viaje, el capítulo 13 y los capítulos siguientes, pero este capítulo 13 tú podrás ver cómo Bernabé y Saulo fueron a Seleucia, a Chipre, a Salamina, a Pafos, a Perge de Panfilia, a Antioquía de Pisidia. Es decir, fueron a un montón de sitios en una zona localizada, lo puedes ver perfectamente en los mapas misioneros, en los mapas de los viajes de Pablo, y fueron a predicar a todas estas partes. Y nos dice el texto que hemos leído, que la palabra del Señor, por todas estas partes donde iban Pablo y Bernabé, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, por todo aquel sitio. Es interesante porque fijaros que dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No dice que se difundía la opinión de Pablo o la opinión de Bernabé. No dice que se difundía la opinión de la iglesia primitiva. No dice que se difundía ciertas historias o ciertas leyendas o ciertas cosas que se podían haber dicho. Lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo continuamente, y fue el motor de sus vidas, fue la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, no otras historias, sino la palabra del Señor. Por eso digo que en este sentido, este texto es un desafío a nosotros y un desafío en general a la iglesia del siglo XXI. No solamente porque la iglesia tiene que moverse, no solamente porque la iglesia tiene que mirar hacia afuera, no solamente porque la iglesia tiene que ver hasta lo último de la tierra, sino que la responsabilidad de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios.
la predicación de la palabra de Dios, no otra cosa. La predicación de la palabra de Dios, entiéndase como también el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios se iba extendiendo por todos aquellos lugares gracias a la obra del Espíritu Santo llamando a Pablo y a Bernabé. Es interesante porque fijaros que si tú echas aunque sea un mínimo vistazo, aunque sea solamente leerlo por encima sin ponerte a averiguarlo, a estudiar, a meditar en él. Si tú lees los capítulos, el libro de los Hechos, los 28 capítulos del libro de los Hechos, como mínimo saldrás con la impresión de que la iglesia primitiva le daba muchísima importancia a la predicación de la palabra de Dios. Le daba muchísima importancia a la predicación y la iglesia estaba comprometida, no unos cuantos, la iglesia estaba comprometida con la predicación de la palabra de Dios. La pregunta que yo formulo hoy, que te hago a ti, que me hago a mí, la pregunta es: ¿por qué hoy en día la mayoría de los cristianos no tenemos ese estilo de vida de predicación de la palabra? ¿Por qué hoy en día la mayoría de los cristianos no compartimos la palabra como un estilo de vida, de forma natural, como lo tenía la iglesia primitiva? Y yo creo, hermano, que hay algunos motivos por los que eso no ocurre. En primer lugar, hoy en día hay pocos creyentes con la pasión de los creyentes de aquella época. Te lo repito, hoy en día hay pocos creyentes con la pasión que tenían los creyentes de aquella época. Mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 13, de Hechos, capítulo 4, versículo 13, y te voy a leer 3 textos y fíjate que hay una palabra que se repite. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este texto es maravilloso. Este texto es una maravilla, es una bendición de versículo, como toda la palabra de Dios. Fijaros que aquí nos dice que Pedro y Juan, que han sido cogidos como prisioneros por sanar a un cojo de nacimiento y hacen un milagro, y en vez de estar contento la gente, en vez de estar contentos los sacerdotes, porque un hombre ha sido sanado, se lo llevan y lo interrogan y le dicen que no vaya más, que no lo haga más, etcétera, etcétera. Fijaros que nos dice el texto que Pedro y Juan eran hombres sin letras. No que no supieran leer ni que fuesen analfabetos, sí sabían leer, pero no, al lado de los fariseos, al lado de los sacerdotes, al lado de los saduceos, al lado de la gente importante, el conocimiento que tenían ellos no era el mismo que tenían un conocimiento más normal que tenían de familias más humildes que tenían los discípulos. Nos dice que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, de la gente de la calle. No estaban en palacios, no estaban sentados en sus cátedras, no estaban en torres de marfil, eran gente de la calle. Los discípulos eran gente que estaban y comían con personas en la calle, paseaban con gente en la calle, estaban con personas en casas normales y corrientes. Esta gente de la calle, como tú, como yo, esta gente de la calle, que eran personas sin letra, que eran del pueblo llano, dice que se maravillaban de ellos, y como consecuencia de maravillarse de ellos, de lo que ellos hacían, de la predicación, de cómo Dios se movía a través de ellos, les reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta. Les reconocían que habían estado con Jesús. Tú sabes lo maravilloso que sería que un día alguien te dijera: reconozco que has estado con Pedro Adorna, y yo digo: oh, qué maravilloso, qué maravilla que alguien diga que ha estado con Pedro Adorna. Pero Pedro Adorna es una patata frita, es una cucaracha comparado a que te digan un día: reconozco que has estado con Jesús. Reconozco que has estado con Jesús, y que se maravillen de que tú estás con Jesús, de que tú hablas de Jesús, de que el gozo de Jesús está contigo, de que vives cada día intencionalmente en el amor de Jesús y compartes a Jesús. Qué maravilla que la gente pueda decir: no que has estado con fulanito, sino que has estado con Jesús, y la gente se quede con la boca abierta, con el corazón lleno de sorpresa, y te digan:
reconozco que estás con Jesús, y se maravillen de la obra de Jesús en tu vida. Fijaros que aquí la gente, el concilio, los importantes, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero fijaros que el versículo comienza diciendo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo, el celo, las ganas, el deseo de predicar, el denuedo. Dice también en el versículo 29 de este mismo capítulo, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fijaros que los 3 versículos, en el capítulo 4 y el versículo 29 habla de denuedo, versículo 31 habla de denuedo, habían estado orando y tenían denuedo, ganas, deseos, pasión por predicar la palabra de Dios. ¿Dónde están esos hombres hoy en día? ¿Dónde están las mujeres que tienen denuedo por predicar el Evangelio? ¿Dónde están los matrimonios que tienen denuedo por predicar el Evangelio y que permiten que en sus actividades, en su casa, se pueda compartir el Evangelio? ¿Dónde están los creyentes que tienen pasión, ganas de compartir el Evangelio? Hoy conozco a creyentes que tienen denuedo, mucho denuedo, para ir a Zara a comprar ropa. Conozco a creyentes que tienen denuedo, mucho denuedo, para ir a la mejor línea de playa y pasar el mes de julio. Conozco creyentes que tienen mucho denuedo y se ponen en primera fila en su casa ante el televisor para ver el Betis, el Sevilla o la selección española. Conozco gente que tiene mucho denuedo para ver lo último que ha salido en tal publicación o en tal cosa o tal moda. Hay gente que tiene mucho denuedo por muchas cosas. Pero ¿dónde está el denuedo de la predicación de la palabra de Dios? ¿Dónde está el denuedo de compartir el Evangelio? ¿Dónde está el denuedo de movernos y compartir la Escritura? Y los hombres y las mujeres de la iglesia primitiva eran hombres y mujeres que tenían denuedo por la predicación, por compartir el Evangelio. No solamente tenían denuedo, sino que además, dice el capítulo 4, en el versículo 20, dice... Bueno, el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por un poquito, Charito, por un poquito el ventilador, ponme ya está. Juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, fíjate, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No solamente eran hombres y mujeres con denuedo, sino que eran hombres y mujeres que no podían callarse. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si tú vas a Primera de Juan, en la introducción de Primera de Juan, tú podrás ver que también se dice exactamente lo mismo, que los que no podían dejar de decir aquellos que habían visto y oído. La iglesia no podemos callarnos, es algo natural, es algo que debemos de decir continuamente. No podemos callarnos ante el tesoro que tenemos. ¿Cómo vamos a callarnos si tenemos el tesoro que cambia las vidas? ¿Cómo vamos a callarnos si tenemos aquello que transforma a los seres humanos? ¿Cómo vamos a callarnos ante eso? ¿Sabéis, hermanos y hermanas, que Char y yo hemos vuelto a ser abuelos? Llevamos ya un mes y pico que somos cada día estamos viendo a nuestro nieto en las fotos, los vídeos, cada día se parece a mí, cada día es más guapo, y estamos viendo qué es lo que hacen los abuelos. Te enseñan a todo el mundo, te lo digan otro día. A lo mejor tú estás con una persona, estás hablando del partido de ayer de España y de pronto te dice: te voy a enseñar la foto de mi nieto. Y tú dices: ¿esto qué tiene que ver? Si estamos hablando del fútbol. Y sin ningún tipo de cosas te enseña la foto de tu nieto o de tu nieta. ¿Eso qué es lo que hacen? Porque los abuelos presumen y te dicen, como el que no quiere la cosa: ¿tú has visto cómo está mi nieto? Y el otro te dice: no, por fin, el hombre es educado, no, y te lo enseña. Todos lo sabemos, y los padres igual. ¿Qué es lo que hacen los padres cuando nacen los hijos? Foto al canto.
foto al canto, vídeo al canto. A todo el mundo le enseñan. Todos los padres y todas las madres tienen fotos y el móvil está con 1000 y pico de fotos cada día. Y enseñando. ¿Por qué? Porque ahí no puedes callarte de la felicidad, no puedes callarte de la alegría, porque es tu hijo y presumes de tu hijo y lo compartes y hablas de tu hijo, porque es tu nieto, tu nieta, y lo dices. Y además, cuando tú compartes, si hay 3 o 4 parejas de padres, todos responden de la misma forma. Tú enseñas uno y enseguida los otros dicen, yo también lo tengo, mira. Y en una reunión de abuelos, que hay 3 o 4 abuelos o abuelas, hacen lo mismo, te enseña uno y ya enseguida los otros, mira cómo está. Y hacemos un concurso a ver qué nieto es el que está mejor, que está mejor. ¿Por qué? Porque nos encanta, porque son nuestros hijos, porque son nuestros nietos y presumimos de ellos y hacemos bien. Presumimos de ello y hablamos de ello y le enseñamos a los demás. ¿Por qué? Porque no podemos callarnos, no podemos callarnos ante esa persona que ha nacido, que ha venido al mundo y que forma parte de la familia. ¿Por qué nos callamos cuando en vez de predicar el Evangelio nos quedamos callados? ¿Por qué no decimos el Evangelio? ¿Por qué no proclamamos el Evangelio? ¿Por qué nos da vergüenza o miedo o cortedad predicar el Evangelio? La iglesia primitiva tenían denuedo para predicar el Evangelio. La iglesia primitiva sencillamente no podía callarse. Hoy en día tú ves a gente en los campos de fútbol, ¡Betty! ¡Wow! Y tú ves la televisión allí y todo el mundo, ¡wow! ¡Nadal! ¡Wow! Todo el mundo. Y ese mismo que está gritando, ese mismo que está diciendo a los 4 vientos el mejor jugador que hay, la mejor moda que hay, la mejor película que hay, ese mismo, después lo pones a compartir el Evangelio y se queda callado. Se queda callado. No dice nada, se queda callado. La iglesia primitiva tenía denuedo. La iglesia primitiva no podían callarse. Aunque se lo prohibieran, aunque le dijeran te vamos a matar, aunque le dijeran vas a ir a la cárcel, no podían callarse sencillamente porque el amor que le tenían a Jesús era de una forma tan grande que no podían callarse del sacrificio de Jesús, del amor de Jesús por los seres humanos. Pero no solamente la iglesia primitiva tenían denuedo, celo, ganas, no solamente no podían callarse, era contrario a su naturaleza, no podían callarse, sino que además era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Mira lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 42, capítulo 5, versículo 42, que dice, y todos los días, fíjate lo que dice, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Este sí que es un texto que nos desafía. Este sí que es un texto que nos da de pleno en la cara, porque hemos cambiado nosotros el texto, ya no decimos todos los días. Nosotros decimos cuando podamos, cuando hay una campaña, cuando hay un día evangelístico, cuando entonces nosotros predicamos la palabra. Pero aquí nos dice todo lo contrario, aquí dice que todos los días en el templo, en el atrio del templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. ¿Dónde está ese texto de nuestra vida? ¿Dónde está ese deseo de nuestra vida? La primera vez que yo fui a una casa a predicar el Evangelio, ya unos cuantos meses de convertido, y yo, como sabéis, mi escuela de predicación fue en la calle, yo predicaba en la calle, pero de vez en cuando íbamos casa por casa, puerta por puerta. Y tengo que deciros, hermanos, que yo era un flan, no un flan mandarín, era un flan mandarín, potax, de todo. Estaba temblando, llamando a casa porque tú no sabes nunca quién va a salir y lo que van a responder. Y yo recuerdo que me empezaba a llamar al timbre de las puertas a ver lo que pasaba, a ver si el Señor me daba la palabra adecuada con los otros que salíamos a compartir casa por casa. Cada uno tiene que buscar su estilo. Yo no estoy diciendo que cada uno de nosotros vayamos a las casas, porque no es tu estilo, no es tu llamamiento. Tampoco estoy diciendo que salgamos a predicar en una plaza y te pongas a predicar con un megáfono. Tampoco es tu estilo, tampoco es tu llamamiento. Lo que estoy diciendo, conforme a tus dones, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprovechar todos los días, en la medida en que el Espíritu Santo vaya poniendo las cosas, para predicar la palabra de Dios. Y no callarnos. Y anunciar la palabra de Dios todos los días, de lunes a domingo, todos los días, y en el templo y por las casas
Las casas no cesaban de enseñar y a predicar a Jesucristo. Era un estilo de vida. En el capítulo 8, en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes avergonzados. Tampoco pone eso, perdón. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y no eran teólogos. Y no habían pasado 3 o 4 años en un seminario, ni habían estado en una iglesia local donde alguien les había enseñado a cómo las 4 leyes fundamentales, las 4 leyes espirituales, ni cómo tenían que hacerlo. No. Estaban allí anunciando el Evangelio, porque era su estilo de vida. Era un estilo de vida contagioso. Si una persona se convierte y entra en una iglesia donde la iglesia no hace nada de cara a la calle, el contagio que va a tener ese muchacho, esa persona que se ha convertido, es igual. Nunca va a hacer nada evangelístico porque la iglesia donde se ha convertido no lo hace. Se contagia. Si una persona se convierte en una iglesia donde entre sus planes están las misiones y el evangelismo, ese muchacho, esa muchacha, ese matrimonio también lo hará porque se contagia de lo que la iglesia está haciendo, del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Hermanos, seamos intencionales. Jesús lo fue con la mujer samaritana. Jesús lo fue con Nicodemo. Jesús lo fue con todo el mundo. Intencional. Prediquemos el Evangelio. Los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva eran intencionales a la hora de predicar la palabra de Dios. Era su estilo de vida, un estilo de vida de estar aprovechando los momentos, las circunstancias, el carpe diem para predicar la palabra de Dios. Conocí a una hermana hace muchos años que ya está con el Señor, se llamaba Gloria. Y trabajaba con APEN, la Alianza por la Evangelización del Niño, antes incluso que José Sáez viniera a Sevilla, hace muchos años. Esta mujer llamada Gloria, que no tenía coche, me recuerda a mí a alguien, bueno, coche no, ella no tenía carnet, que por eso digo que me recuerda a mí a alguien, cogía en los autobuses. ¿Y sabéis lo que hacía ella? Ella compraba folletos, tenía un montón de folletos y se ponía en los autobuses cuando iba a la iglesia, cuando iba a hacer alguna casa con los niños, etcétera, y en el autobús se ponía a repartir folletos. No hablaba, simplemente se ponía a repartir folletos. Ese era intencionalmente ella hacía eso. Conocí a otro hermano que tenía el ministerio del 3x3 y tú le decías, ¿el 3x3 qué significa? Y era que él todos los días se había marcado 3x3 no, 7x3 se había marcado la idea de como mínimo conversar con 3 personas al cabo del día. Cada día tenía la meta de conversar con 3 personas o repartir literatura a 3 personas durante todos los días. Eso era un estilo de vida intencional, eso era un estilo de vida contagioso, eso era un estilo de vida donde ellos estaban anunciando, predicando el Evangelio. Conocí a otro chico, Antonio, que hoy tiene muchos problemas con las piernas, Antonio, que él compraba folletos a Testimonio Cristiano a cada hogar. No le decía a la iglesia, no le decía al pastor, cómprame, lo compraba él de su dinero. Y cada día, con la compra que hacía de los folletos del Testimonio Cristiano a cada hogar, iba repartiendo los folletos. Unas veces por las casas, otras veces por la calle, iba repartiendo folletos. Él solo. Y no se levantaba en la iglesia y decía, acompañarme a predicar. No, él lo hacía. Como Juan García, que se pone a repartir los evangelios de Juan en muchos sitios, en muchos lugares. El estilo de vida contagioso, el estilo de vida de los creyentes. La iglesia primitiva, hermanos y hermanas, tenían de nuevo. La iglesia primitiva no podía callarse ante el tesoro que habían descubierto. Y la iglesia primitiva tenían un estilo de vida evangelístico. ¿Dónde están hoy en día esos creyentes? ¿Dónde están hoy en día los creyentes que aprovechan las oportunidades? ¿Dónde están esos creyentes como el padre de Desiree? ¿Dónde están esos creyentes que continuamente estaban anunciando el Evangelio? Conocí a un creyente, de hecho sigue en el Señor,
que me contó que cuando él iba con la música en el coche y cuando se paraba ante un semáforo, subía la música de alabanza o una predicación, la subía para que los coches que estaban a su alrededor escucharan perfectamente o bien la alabanza o bien la predicación. Y él, yo decía, cuando a mí me contaba esto, yo decía, este hombre está más loco que una Pascua, que yo no haría esto nunca, y que corte. Pero él lo hacía en el semáforo, lo ponía a todo tren, ¡guapa! Para que la persona que estuviese al lado en el coche escuchase o bien la alabanza, escuchase la predicación de quien bien hubiese puesto. Lo que te quiero decir, hermano, independientemente de las maneras, es el fondo. El fondo. Y el fondo es que tenemos que aprovechar las oportunidades. Que tenemos que aprovechar las oportunidades para compartir la palabra, para compartir el Evangelio, para hablar con tener de nuevo, para no callarnos nunca, y para tener que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida evangelístico, un estilo de vida contagioso, que podamos predicar la palabra de Dios. No hay algo más triste que un día José David se levante y diga, hermanos, voy a repartir folletos en la estación de tren todos los días. ¿Alguien me acompaña? Y no hay nada más triste que alguien en la iglesia le diga, José David, ¿tú vas a ir a repartir folletos todos los días a la estación? Y diga José David, sí. Y que alguien le diga, pues vas a perder tiempo. Porque la gente va a tirar los folletos al suelo. Porque la gente no lo va a leer. Porque la gente va con sus historias. Te van a tomar por tonto. José David, si es como yo, dirá, vaya, muchas gracias, ya no voy más. ¿Por qué? Porque le han quitado las alas. Entre nosotros, hermanos y hermanas, hay gente que quita las alas. Hay gente que en vez de alegrarnos, en vez de las iniciativas para compartir el Evangelio, las iniciativas para ir a otros sitios, a Trajano, a los palacios, a donde sea, nos cortan. No vaya, la gente no lee hoy en día. La gente no comparte, la gente va en su interior y ya está. Por favor, cuando alguien te diga, quiero hacer esto en el Señor, quiero predicarle la palabra, quiero hacer esto, ¡anímalo! ¡Anímalo! Y si tú no vas con él o con ella o con el grupo, por lo menos di, voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros, porque no hay nada más hermoso que la predicación del Evangelio, que compartir, porque el Evangelio es lo que cambia a los seres humanos. El Evangelio es lo que cambia a las personas. No la religión, ni la iglesia, ni el bautismo. Es el Evangelio quien cambia a las personas. Por lo tanto, hermanos, ojalá que nosotros, la iglesia, y un buen grupo de hermanos, tengamos el deseo y la pasión que tenían los creyentes de la iglesia primitiva. El denuedo, el no callarnos y el estilo de vida. Pero no solamente tenían esto, no solamente tenían la pasión para predicar el Evangelio, sino que además estaban llenos del Espíritu Santo, que eso marcaba la diferencia. Estaban llenos del Espíritu Santo. Mirad lo que dice en el capítulo 2, capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fijaros, hermanos, que estamos viendo algo histórico, igual que hemos visto algo histórico en el capítulo 13 de Hechos, cuando surgen las misiones. Aquí encontramos algo histórico. Lo que pasa es que de tanto leerlo, de tanto decirlo, perdemos ese sentido, perdemos la fuerza del texto, el poder del texto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, me encanta, unánimes, allí, juntos, orando. Y de repente, después de 10 días de estar orando, después de los 120 personas que estaban allí en el aposento alto, estaban allí, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, un viento recio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se dice eso? A ver, ¿alguien puede decir cómo es el viento recio? ¿Cómo? A ver, repítelo, Pepe.
Vino un viento recio, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí estaban aquel grupo de hombres y mujeres, aquel grupo de apóstoles, de hombres que habían sido temerosos, que habían escapado, que no querían decir que estaban con Jesús, que tenían miedo, y estaban allí metidos en aquella casa orando, sentados, y de pronto, ¡bum!, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fijaros que dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, me encanta, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El viento vino aquí y les cambió la vida a los 120. El viento, según vemos en Ezequiel, llegará un momento también en que a los huesos que están secos, el viento del Espíritu Santo vendrá también y les dará vida. Algunas veces me encuentro a personas que te dicen, los creyentes hoy en día estamos muertos, los creyentes, la iglesia en general está apocada, la iglesia en general no se mueve, y siempre tengo que pensar, un día puede venir el Espíritu Santo, el viento de Dios, y hacer que esos creyentes que estamos secos, que estamos muertos, el Espíritu Santo nos volverá a dar vida, y pondrá carne en nuestras vidas, y nos dará tendones y corazón nuevo para predicar el Evangelio. Nunca desespere, nunca te falte la esperanza de ver cómo el Señor, a una iglesia que está casi a punto de desaparecer, Dios puede hacer una obra maravillosa, porque el Espíritu Santo sigue activo, sigue moviéndose, igual que en los tiempos de Ezequiel, igual que aquí encontramos que el viento soplaba y llenó toda la casa que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como ese fuego que Elías dijo, Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego, y el Señor mandó fuego en el holocausto que Elías había hecho, como esas columnas de fuego que guiaban a Israel por la noche. Manda fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el texto, a cada uno. Fue una experiencia corporativa, fue una experiencia de todos, pero también fue una experiencia individual. Sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva, estos creyentes iban con denuedo, predicaban, no tenían miedo, anunciaban el Evangelio, era un estilo de vida evangelístico? ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquí encontramos al apóstol Pedro, que se levanta con los otros apóstoles y hace una de las predicaciones más tremendas que encontramos en toda la historia de la iglesia. Y como 3.000 personas se convirtieron en esa predicación bíblica, con aplicaciones, donde decía que había que arrepentir, donde denuncia el pecado. El hombre que había sido cobarde se convierte en un hombre valiente predicando la palabra. ¿Por qué? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4, los versículos 7 y 8 dice, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, lleno del Espíritu Santo. Pedro seguía lleno del Espíritu Santo, y tú lees el libro de los Hechos, y tú podrás ver cómo una y otra vez se repite que Pablo también estaba lleno del Espíritu Santo. Que la iglesia primitiva, cuando eligieron a los diáconos, ¿sabéis? ¿Recordáis una de las cosas que nos dice, de las cosas que tienen que tener los diáconos? Una de las cosas que nos dice que eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, el temor de Dios. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas, fijaros. Y tenían que tener el Espíritu Santo. Cuando estaban tirándole piedras, ¿recordáis? Estaban tirándole piedras a Esteban y lo estaban matando. ¿Recordáis que estaba muriendo? Y dice el texto bíblico en Hechos 7 que estaba lleno del Espíritu Santo y lo estaban matando. A veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es levantarnos y que la gente se convierta. A veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es hacer que predicar y que pasen cosas o sanidades. Una persona llena del Espíritu Santo puede hacer sanidades, milagros, porque está lleno del Espíritu Santo. Y a veces se nos olvida que ser lleno del Espíritu Santo es vivir cada día en el poder de Dios, incluso en la muerte. Incluso en la muerte.
vivir llenos del Espíritu Santo. Y así podría continuar, hermanos y hermanas. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía pasión por las almas. Era una iglesia que tenía denuedo, que no podían callarse, que era un estilo de vida. Y era una iglesia que estaba absolutamente llena del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando al Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Tenemos denuedo por la predicación de la palabra de Dios? ¿O somos de estas iglesias, de estas familias, de estos creyentes que nos lo guardamos todo? Nos lo guardamos todo y nos quedamos allá. Te conviertes y vienes a la iglesia y tú ves que la iglesia, en vez de salir a la calle a predicar, en vez de tener planes evangelísticos, están así, y tú tienes ese estilo de vida porque es lo que has vivido. Te conviertes y vas a una iglesia y la iglesia sale a la calle y comparte, y tú lo seguirás haciendo porque es lo que has vivido. Que seamos una iglesia que aprovechemos las oportunidades, que compartamos el Evangelio, que tengamos denuedo, pasión. No se va a conseguir grandes cosas sin pasión. No. Tenemos que tener la pasión por la predicación del Evangelio y ser lleno del Espíritu Santo. Lee Efesios y mira todos los textos que hay en Efesios sobre el Espíritu Santo, y lee el capítulo 5 sobre ser lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el creyente carnal y el creyente lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda entre una iglesia espiritual y una iglesia mundana. Hay una diferencia abismal. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga de tal forma que podamos seguir compartiendo el Evangelio, aunque los demás no lo hagan. Y aunque haya gente que te diga, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Hoy en día nadie escucha. Porque por lo menos el que está diciendo eso, ¿para qué lo vas a hacer? Esa persona que lo está diciendo un día escuchó el Evangelio. Un día escuchó el Evangelio y se convirtió. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir no lo hagas cuando Dios tiene el poder para cambiar vidas? Amén.